Hola a todos. Hoy vamos a tratar de explicar en este nuevo webinario los patógenos que inciden en la industria de la carne. ¿Cuáles son esos microorganismos que pueden potencialmente llegar a producir una enfermedad de transmisión alimentaria? ¿Nos acompañan? Muchas gracias. La industria de las carnes rojas, blancas y de pesca se encuentra normalmente expuesta a la contaminación microbiana desde el momento en que el animal se desangra o se pesca hasta el momento de su consumo. El tipo y cantidad de microorganismos que normalmente están presentes en la carne dependen de las condiciones sanitarias bajo las cuales se manipulan las mismas y se procesan, además de las condiciones posteriores como envasado, manejo y almacenamiento. La calidad microbiológica de la carne es muy importante en términos de inocuidad alimentaria, tomando en cuenta la posibilidad de que algunos microorganismos puedan ocasionar enfermedades a los consumidores. La calidad microbiológica de la carne incide directamente sobre su vida útil y su aceptación, ya que la misma es una matriz rica en nutrientes que proporciona un entorno más que adecuado para la proliferación de muchos microorganismos, tanto deteriorantes como patógenos. Dentro de estos últimos encontramos a Escherichia coli O157H7, no O157, es decir, el resto de las Escherichia coli, salmonelas, listeria monocitógenes, por nombrar algunas. Por otro lado, la creciente demanda de productos similares a los frescos, con calidad sanitaria, organoléptica y nutricional, ha impulsado últimamente el desarrollo de tecnologías alternativas con el objetivo de suplir a las tradicionales, garantizando de esta manera lo que el consumidor solicita. Por tal razón, en las últimas décadas se ha venido trabajando más que intensamente para desarrollar estas técnicas de preservación alimentaria que tienen por finalidad no modificar las características sensoriales y nutricionales y además mantener o mejorar la estabilidad y la calidad microbiológica, como veremos más adelante. Dicho crecimiento microbiano se produce en la fase acuosa que rodea la carne, por lo que las capas profundas las consideramos estériles. Esto debido a que aún microorganismos altamente proteolíticos no son capaces de afectar el tejido conjuntivo que rodea las fibras musculares. Por ejemplo, las carnes molidas son medios ideales para crecimiento de salmonelas y de Escherichia coli, ya que son ricas en nutrientes y no contienen agentes inhibidores. Por esto, estos alimentos se identifican como responsables de manera común de brotes y se reportan sobre todo en Argentina, como vamos a ver también más adelante, el desgraciadamente conocido síndrome urémico hemolítico. Para la adhesión bacteriana, Salmonella emplea fimbrias de diferentes tipos durante el proceso de infección, las cuales se encuentran normalmente codificadas y además poseen plásmidos de virulencia que a su vez contienen genes que ayudan a la multiplicación bacteriana. Esto por dar un ejemplo de Salmonella que luego la vamos a ver en forma particular. También hemos visto que se han desarrollado métodos no térmicos de control o preservación que han sido efectivos, como presiones hidrostáticas, radiación, intensidad, campos magnéticos, etc. Tanto en carnes como en los demás alimentos existe la contaminación de los mismos por microorganismos. Como dijimos, los microorganismos llegan al animal vivo, eh, o del animal vivo a las carnes, por ejemplo, con contaminaciones endógenas o contaminaciones post-mortem o exógenas. Los microorganismos patógenos afectan al ser humano, a los animales o a ambos. Si el animal transmite una enfermedad al ser humano, recordemos que las mismas se denominan zoonosis. Por ende, es importante, y volvemos a recalcar, la importancia en la manipulación y el tratamiento durante el procesado de la carne,
la maquinaria y el equipo con el cual procesamos esa carne, los materiales del embalaje, las precauciones que debe tener en su higiene personal el manipulador que entra en contacto con ellos y fundamentalmente los POEs, o sea, limpieza, higienización tanto del personal como de la maquinaria y los utensilios. Por último, la conservación de las carnes, la refrigeración y el almacenamiento. Ahora veremos los factores que contribuyen a la contaminación de las carnes. No debemos olvidar que el consumidor es el eslabón más importante para esta cadena de la seguridad alimentaria, porque una vez que recibimos el producto debemos conservarlo en las mejores condiciones para poder consumirlo, ya que el hombre, nosotros, somos la fuente principal de contaminación de cualquier alimento. Además, si hay concurrentemente una falta de higiene personal, bueno, será un cóctel difícil de manejar y de prevenir. Tan es así que dentro de los factores que contribuyen a esta contaminación en carnes vamos a ver temperatura, humedad, oxígeno, acidez y nutrientes como principales. La temperatura vemos que la ideal para el crecimiento es entre 36 y 37 grados, pero no olvidemos que también conocemos la zona de riesgo entre 5 y 65, en donde hay microorganismos que tranquilamente medran y se reproducen en estas temperaturas. Con respecto a la actividad de agua, los microorganismos necesitan la misma para crecer y llevar a cabo sus funciones metabólicas, por lo que los medios húmedos favorecen ampliamente su desarrollo. Las carnes, no olvidemos que son húmedas por excelencia. El oxígeno. Tenemos que las necesidades varían en cuanto al oxígeno, pero hay que ver que tenemos tanto crecimiento en condiciones aerobias como anaerobias. La acidez, que mide la concentración de pH, vamos a ver que tenemos un pH 7 o neutro en el cual lo consideramos óptimo para el crecimiento de la gran mayoría de los microorganismos, aunque algunos preferirán el ácido y otros el básico. Los hongos los vamos a encontrar en toda la tabla de 0 a 14. En los nutrientes, además de agua, van a necesitar proteínas, minerales, hidratos de carbono y lípidos como los más importantes. Por ello es que los microorganismos los podemos considerar amigos, rivales y a veces enemigos. Puesto que ellos están por todos lados, en el ambiente, en el alimento y en nuestros cuerpos, debemos aprender cómo coexistir y vivir en armonía, pero impidiéndole su llegada a los alimentos, obviamente. Tenemos, para redondear, que los microorganismos se pueden dividir en 4 grupos: bacterias, levaduras, mohos y virus. Las bacterias prácticamente se llevan el primer puesto en todas las enfermedades de transmisión alimentaria, puesto que las levaduras son mucho menos comunes, son competidores relativamente pobres y necesitan de oxígeno para su crecimiento, por ende las podemos controlar fácilmente. Los virus y los mohos no son típicamente clasificados como microorganismos de descomposición. Las bacterias no patogénicas sirven en muchos propósitos de industria alimentaria, como vimos en otros webinarios y en el curso de microbiología que vamos a dar por esta misma plataforma. Por ello, podemos fabricar y disfrutar muchos alimentos como panes, vinos, quesos, cervezas y embutidos fermentados. Las bacterias brindan una seguridad para la persona que los consume, a los alimentos, en cierta medida, porque si hay un nivel suficientemente alto de descomposición, vamos a observar olores indeseables, decoloración y formación de biopelículas que nos dan esas señales de alto nivel que permiten que la persona no adquiera ni consuma esos alimentos. Además,
incluso sirven como salvaguarda al ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con patógenas, ya que automáticamente vamos a desechar cualquier producto descompuesto, ya que cuando un alimento, como dijimos, contiene un alto nivel de bacterias en descomposición, es probable que también contenga altos niveles de bacterias patogénicas. Esta placa se la quería mostrar porque es una placa que muestra en datos reales de hace una semana atrás, obtenida a través de la FAO, que muestra la cantidad de millones de toneladas de carnes que se producen en el mundo, y es interesante ver, por ejemplo, en nuestra parte de América Latina y el Caribe, la preponderancia que hay de carne de pollos, gallinas y huevos versus la carne vacuna. En menos medida vemos la producción de leche vacuna y de carne de cerdo. Algo similar ocurre en América del Norte. Ya en otros países y continentes veremos que no solamente las cantidades son distintas, sino la calidad y la composición de las carnes y de las proteínas son diferentes. Ahora bien, cuando hablamos de las bacterias que causan la descomposición de la carne, hablamos de aquellas que están asociadas con la agricultura, la industria cárnica en sí y las personas involucradas a esa industria de la carne. Las bacterias, como dijimos antes, se clasifican de acuerdo a la temperatura de crecimiento en psicrótrofas, que oscilan entre 0 y 30 grados, mesófilas entre 20 y 45 y termófilas de 45 a 65 grados centígrados. A los requerimientos de oxígeno clasificamos en gran medida como aeróbicas, anaeróbicas y facultativas. A la tolerancia por la acidez, pH, a los requerimientos de agua libre o actividad de agua, e incluso por su tiempo de generación, es decir, el tiempo que requieren para que la población se doble en número. Esto es una clasificación en grande solamente por dar algunos parámetros. Aunque hay un sinnúmero de bacterias que pueden causar descomposición del producto, claramente existen grupos o familias de las mismas que se van a observar en ciertos tipos de productos cárneos. Los factores que afectan cuáles bacterias de descomposición están presentes y puedan crecer incluyen el sistema de envasado, la presencia de los niveles de sal, como nitrito de sodio, las condiciones de temperatura de almacenamiento, por nombrar algunos. Entonces, entender qué bacteria está presente y por qué en algún producto determinado es importante. Por ejemplo, las pseudomonas aparecen ubicuas en la industria cárnica y son una de las principales bacterias de descomposición que buscamos controlar en productos envasados de forma anaeróbica. Además, tenemos bacterias lácticas como Lactobacillus, Pediococcus, Streptococcus y Leuconostoc, que favorecen las condiciones anaeróbicas y son comúnmente identificadas como las principales culpables de descomposición en productos envasados al vacío. Además, las bacterias de la familia enterobacterial producen comúnmente un problema porque están sobre todo presentes en productos cárnicos frescos y aquellos que no se curan, especialmente para los productos de carne de aves cocidos sin curar y envasados al vacío. El control de estas bacterias de descomposición es más efectivo cuando se observa la ocurrencia de la misma, ya que es imposible evitar la presencia y la remoción de todas ellas en el ganado que entra a los establecimientos de sacrificio o matarifes, y tampoco es posible controlar al 100% en los establecimientos frigoríficos. Lo que sí podemos alcanzar es un entendimiento de cómo limitar la contaminación, el crecimiento y la eventual reducción de esas bacterias.
Las carnes rojas, como por ejemplo vacunos, cerdos, ovejas y cabras, son un medio de cultivo excepcional para el desarrollo de la mayoría de ellos. Una vez que han sido descuartizadas las reses, gran parte de su protección inicial se verá destruida durante el picado, desapareciendo por completo. Los animales, cualquiera de ellos que van al matadero, transportan grandes cantidades de microorganismos. Además, mohos y levaduras que están presentes en el cuero, los pelos, las pezuñas y pueden transmitirse a la carcasa luego del sacrificio. Además, los restos de estiércol de la pelambre suelen acceder a los músculos como el contenido intestinal también si las evisceraciones no se hacen de manera cuidadosa. Por otra parte, las bacterias pueden proceder de pisos, paredes, cuchillos, manos, etc. En la superficie de las carnes encontramos normalmente enterobacterias, Escherichia coli, Listeria, Salmonella, Campylobacter, Clostridios, Streptos y Staphylos, bacilos, bacterias lácticas, mohos y levaduras. Por su parte, en el tracto gastrointestinal, sobre todo en cerdos jóvenes, hay gran porcentaje de Escherichia coli, Clostridium perfringens y Salmonella. El cuidado esmerado de la higiene durante la faena, como dijimos, reduce de modo predominante la carga bacteriana de las carnes, pero no puede prevenir la contaminación de las mismas. Asimismo, las carnes son fácilmente alterables, sobre todo si están procesadas, pues tienen pHs entre 5,1 y 5,6 que son adecuados para el desarrollo de la mayoría de los microorganismos y un potencial de oxidorreducción que permite el crecimiento de anaerobios en profundidad y aerobios en superficie. Así planteado el tema, los factores asociados con la alteración de la carne vacuna suelen ser cambios de color y textura, así como el desarrollo de malos olores y limo en su superficie. Esta formación de limo tiene lugar, como dijimos, en la parte superior y se debe a las bacterias lácticas, mientras que el agriado de la carne ocurre en el interior de la misma. Cuando las poblaciones alcanzan un valor de 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado y la actividad acuosa está próxima a 1, observaremos todos estos problemas, así como tonalidades verdoso-azuladas que adquiere la carne con producción de peróxido. Esto se debe a lactobacillus heterofermentativos y del género Leuconostoc, mientras que el color verde es originado por el sulfuro de hidrógeno con la hemoglobina que produce la Shewwanella putrefaciens, entre otras bacterias. Los anaerobios son importantes cuando la temperatura se eleva por los sobre 25 grados centígrados, predominando los clostridios. Alrededor del 60% de las carcasas de cerdos son transportadoras de Clostridium perfringens y 10% de Clostridium botulinum. En las reses almacenadas a temperatura menor de 4 grados, como la humedad ambiental es menor, se deseca la superficie de la carne, en donde se encuentran casi todos los contaminantes. Como la actividad acuosa es menor a 0,95, facilita la alteración fúngica y localizada de Cladiosporum, Mucor, Penicillium y Rhizopus, entre otros mohos. El picado de la carne distribuye por todo el producto los microorganismos que al principio solo se encontraban en la superficie, favoreciendo la alteración y la vida comercial mucho más corta que la correspondiente a una res. Colabora en esta situación que se utilizan recortes y restos más contaminados. El deterioro se debe sobre todo a Pseudomonas, Alcalígenes, Acinetobacter, Moraxella, Escherichia coli y Aeromonas. En las carnes envasadas con atmósfera controlada o modificada, el deterioro puede producirse entre 7 a 14 días. Las especies dominantes dependen de la proporción de gases usados, la temperatura y el tiempo de almacenamiento. Comúnmente encontramos Pseudomonas cuando la proporción de oxígeno es elevada
Y las bacterias lácticas ocasionalmente tienen efecto negativo sobre carnes curadas cocidas, envasadas al vacío o con atmósfera modificada. Se espera que estos productos se mantengan en buenas condiciones sensoriales entre 2 a 4 semanas con temperaturas por debajo de los 10 grados. Sin embargo, a veces ocurre el deterioro del producto generando agriado, formación de gas, limo o un líquido blanquecino. Como dijimos, la mayoría de las bacterias encontradas en estos productos serán bacterias lácticas. Pasando a las estas bacterianas, tenemos como ejemplo la Escherichia coli. Escherichia coli, ya habíamos hablado de ella anteriormente y vemos que es por excelencia una bacteria que se utiliza tanto para el estudio médico como para ver en definitiva la gran patología que lleva implícita, porque tiene varias cepas. Esas cepas crecen a muy distintas temperaturas, entre los 35 y 45 grados. Algunas de estas cepas, como dice el cuadro, ocasionan ciertos problemas leves, como por ejemplo la enterotoxigénica, que es la famosa diarrea del viajero, la enteropatógena, que nos da los brotes de diarrea en lactantes, brotes hospitalarios, la enteroinvasiva, que ya es más grave, semejante a la sigelosis, la enterohemorrágica, que está asociada al síndrome urémico hemolítico, la enteroadhesiva y la enteroagregativa. Estas cepas pertenecen a la misma bacteria y a veces una cepa puede llegar a mutar en otra de acuerdo a la característica de inmunidad que le da el intestino del hospedador. Por lo tanto, es muy potencial que tengamos problemas que se pueden ver agravados en el caso de la Escherichia coli. Esto yo creo que es el cuadro fundamental que lamentablemente tenemos en Argentina como endémico, con 250 casos anuales en promedio, con una incidencia de 8 por 100.000 en menores de 5 años, muerte. Hay una gran mortandad infantil cuando sucede el caso del síndrome urémico hemolítico, y el causante es la Escherichia coli en su cepa O157H7. Lamentablemente vemos de que produce una diarrea hemorrágica, pero fundamentalmente en niños da una falla renal muy aguda. Es imposible a veces sacarlo del cuadro al chico, y ya desde el año 1983 se definió que era esta bacteria, y el periodo de incubación es entre 2 y 8 días, cursa con una diarrea acuosa, que después se transforma en sanguinolenta, termina en una colitis hemorrágica. ¿Qué quiere decir? Que se va destruyendo el intestino y sobre todo ataca las franjas etarias de los niños y de los ancianos. Y finalmente, bueno, pasa a tener el problema de una insuficiencia renal aguda, que es la causa más frecuente. Por lo tanto, ya el paciente entra en diálisis y lamentablemente, bueno, o muere o necesita un trasplante renal. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, es muy simple. Las medidas de prevención es asegurar una correcta cocción de la carne. La bacteria a 70 grados se destruye. Por lo tanto, hay que evitar las hamburguesas mal cocidas o la carne mal cocida. Sobre todo tener cuidado con la carne picada, que es lamentablemente la que se ve más afectada porque hay mucha manipulación.
muchas veces está sometida a una contaminación cruzada y también tenemos que observar la cadena de frío, asegurar la higiene de las manos y sobre todo consumir el agua potable. Lamentablemente son cosas que parecen simples, pero bueno, hoy en día Argentina es un país endémico por este problema. Con respecto al Campylobacter, bueno, es amigo de la carne cruda del pollo, por lo tanto hay que tener cuidado con el tratamiento y el cocinado de estas carnes. Eh, Se dice mucho de que lavando el pollo crudo se vuelve a contaminar y yo diría que más que el lavado del pollo crudo es la higiene que nosotros aplicamos, la manipulación y el cocinado de la carne. Esta es una zoonosis ampliamente difundida. Las zoonosis son enfermedades transmitidas de los animales al hombre. Da cuadro de diarreas agudas y como ven, la temperatura óptima del crecimiento es a 42 grados y no crece por debajo de los 30. Con respecto a la histeria, ya es un problema un poco distinto porque la sintomatología es la misma, pero es una enfermedad de transmisión alimentaria atípica. Cursa con manifestaciones sistémicas graves y es emergente a partir de los años 80, sobre todo en Estados Unidos. Es un animal, o sea, perdón, una bacteria que está en vida libre, es ubicuitoria, o sea que la tenemos en cualquier lugar presente, pero sobre todo crece a altas concentraciones de cloruro de sodio. Y además, las temperaturas de crecimiento, fíjense ustedes que están de los menos 0,4 hasta los 44 grados centígrados. Quiere decir que la tenemos dentro de la heladera y a temperaturas extremas, con pHs que van de 4,5 a 9,5. O sea, si crece a bajas temperaturas o a altas, a pHs extremos, con condiciones de cloruro de sodio elevados, bueno, hay que tenerlas en cuenta. Por eso, sobre todo, cuidado con los fiambres mal conservados, cuidado con pensar de que si total guardo el alimento en la heladera está a salvo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y como siempre, las medidas de control y los factores ustedes verán que se repiten, por lo tanto no lo vamos a repetir nosotros. Clostridium perfringens, acá lo importante es que está resistiendo casi los 100 grados centígrados durante 30 minutos. Hay que tener cuidado con los alimentos que están cocidos, por ejemplo, caldos, salsas, carne asada, sobre todo. Es una de las enfermedades de transmisión alimentaria de mayor impacto. Ya en el año 1940 empezó a describirse y tiene hasta 13 toxinas que atacan al ser humano y son bastante peligrosas, de mayor a menor cantidad según estén presentes. Como dije, las esporas sobreviven a la cocción y la temperatura óptima de la carne hasta los 47 grados vamos a tener un crecimiento exponencial. Así que, bueno, tenemos ese tilde de nuevo para que ustedes vean, cuidado con el recalentamiento de la comida cuando está a temperatura ambiente durante mucho tiempo, porque es muy factible que tengamos cuadros de diarreas. Y sobre todo con alimentos que han sido cocinados
como corresponde, ¿no? Bacillus cereus. Bacillus cereus prácticamente no causa tanto problema salvo que esté en gran cantidad. Está ampliamente difundida. Eh, es un cuadro autolimitante, o sea, la diarrea es poca en poco tiempo y sin medicación se autolimita. Eh, Vemos de que tiene una breve duración. Algunas cepas tienen capacidad de producir dos tipos de toxinas, diarreica o emética, o sea, podemos tener pacientes que solamente vomiten o pacientes que solamente tengan diarrea. La distribución es universal, está ampliamente difundida por toda la naturaleza, es muy frecuente en la contaminación cruzada de carnes, leches y derivados, y sobre todo tenemos problemas con los almacenamientos con alimentos que están preparados varias horas antes de servirlo con refrigeración insuficiente o recalentamos esos restos de comida, por eso ese tilde que le hacemos, ese asterisco para que vean de que los alimentos, las esporas que están presentes sobreviven al cocinar los alimentos, se multiplican y si ese alimento se vuelve a recalentar, este problema lo multiplicamos por varias veces, ¿no? O sea que hay que tener mucho cuidado. Con respecto a la salmonela, prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que la salmonelosis es mucho más grave porque tiene un promedio de incubación más largo, pero ya hay a veces problemas no solamente en niños y ancianos, sino en personas adultas sanas, que pueden llegar hasta la muerte, porque si esa persona está por alguna causa inmunodeprimida o su cuadro no es tomado a tiempo, la salmonelosis es un cuadro muy complicado. Se estima que en el mundo ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 muertes en países en desarrollo. Esto es un dato último de la Organización Mundial de la Salud. La Yersinia enterocolítica es lo mismo. Ustedes tienen toda la sintomatología digestiva, el problema de la contaminación cruzada, de la falta de higiene. Como ven, se repiten. Los actores podrán cambiar de nombre, pero digamos, la película es siempre la misma. Esta Yersinia es aparte una zoonosis emergente. Quiere decir que no se conoce prácticamente ya en los países en desarrollo, pero aquellos que estamos todavía como países emergentes, también tenemos emergentes estas enfermedades. Por lo general es oportunista, pero el 90% de los casos puede ser enterocolítica y sobrevive y se multiplica a bajas temperaturas. Eso también. Clostridium botulinum, en realidad el botulismo, se describe en Alemania en 1820 y a partir de ahí se consideró que requiere temperaturas de entre 20 y 37 grados para crecer y un pH de 6,6 a 7,2. Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, hacemos una conserva donde le damos acidez bajando el pH de 6, por ejemplo, con el agregado de vinagre, y la sometemos a ebullición por bastante tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, alcanzando varias veces 100 grados, tenemos la seguridad de que la bacteria no se va a desarrollar y menos aún va a dar la toxina. Lo que pasa es que en las conservas caseras no se respeta ni el tiempo de ebullición y
tampoco se respeta el pH ácido que debe tener dicha conserva. Por eso es que lamentablemente tenemos a veces este tipo de cuadros. La espora, si el Clostridium esporula, esa espora puede durar hasta 22 horas en ebullición. Pero si le damos calor a presión, dura nada más que 4 a 20 minutos. Quiere decir que si nosotros autoclavamos las conservas, vamos a tener una mayor seguridad. La enfermedad humana se da por cuadros de estreñimiento, el paciente tiene una inexpresividad facial, o sea, parece como que no nos oye, no puede hablar. En niños la succión y el llanto es débil, tiene problemas para tragar, un babeo excesivo y sobre todo el paciente presenta una visión doble, ¿eh? O sea, refiere de que ve todo doble. Y en el lactante es grave porque, por eso decimos no darle miel a los chicos hasta después del año, porque la miel puede llevar Clostridium botulinum y en el lactante, si bien los cuadros son esporádicos, puede darse botulismo intestinal y son esos niños que parecen un muñequito de trapo, que no tienen ningún tipo de movimiento, que lamentablemente si no reciben tratamiento se mueren, así de simple. Shigella rápidamente es lo mismo que hablábamos de salmonela, es extremadamente contagiosa y como ven las, eh, los consejos a dar son todos iguales. Dorado. Estafilococo dorado o Staphylococcus aureus es un habitante de todas nuestras mucosas. Quiere decir que está presente en la nariz, está presente en la boca, está presente debajo de las uñas. Es una de las toxinfecciones más frecuentes del mundo y una de las más leves, por suerte. Lamentablemente, la enterotoxina termoestable provoca enfermedades que, si bien son autolimitantes y curan rápidamente, tenemos que todas las comidas que lleven lácteos, derivados, productos que tengan huevo, es decir, el alimento que se sirve crudo y es más factible en la contaminación porque por ahí la persona que lo manipula no tiene higiene en las manos, en las uñas, trabaja sin guantes, trabaja sin barbijo, puede llegar a estornudar o toser sobre la comida ya preparada y eso tiene una alta carga de estafilococo dorado. Quiere decir que cuando se consume, la toxina va a producirse dentro del intestino y si la persona es un niño o es un anciano o es un adulto que está con condiciones inmunodeprimidas, se enferma. Muy bien, entonces nos podemos preguntar, llegado a este punto, ¿cuáles son las tecnologías para prevenir estas contaminaciones? La importancia para determinar la presencia de los patógenos que ya vimos, incluida en la carne, radica en poder establecer la presencia y como consecuencia tener capacidades de minimizar o eliminar cualquier riesgo para la salud humana. En este sentido, el calor, o en general, el uso de tratamientos térmicos, tiene como objeto principal la inactivación de microorganismos patógenos o sus esporas, proporcionando un producto microbiológicamente seguro. Sin embargo, a pesar de los beneficios del tratamiento térmico, el producto final sometido a estas condiciones a veces presenta alteraciones como sabor, color y textura, por lo que el uso de tecnologías no térmicas como alternativa, conservando capacidades organolépticas y calidades del producto, ha crecido rápidamente en los últimos tiempos.
En los productos cárnicos, los más estudiados, como veremos, incluyen radiaciones, altas presiones hidrostáticas, empaques activos o inteligentes y el uso de compuestos naturales, entre otras. Estas pueden ser utilizadas solas o en combinación, incluyendo las térmicas, para optimizar al máximo los tratamientos, manteniendo así la calidad total del alimento. Los nuevos hábitos de alimentación llevarán al consumidor a ser cada vez más exigente, y está bien que así sea, con la calidad del producto que compra, planteándose adquirirlo lo más libre de aditivos posible y que presenten una mayor calidad microbiológica, nutritiva y sensorial. Realmente esto representa un reto para productores, ya que se enfrentan continuamente al riesgo de la contaminación. Es por esto que se ha trabajado intensamente buscando métodos para controles efectivos y accesibles. Como dijimos, el tratamiento térmico es el más utilizado, pero es, además de efectivo, económico y de fácil disponibilidad, causante a veces de pérdidas importantes para la calidad sensorial y nutricional del alimento. Por ende, vamos a empezar a ver qué otras variables podemos tener como tecnología emergente. Estos retos incrementan el interés de realizar investigaciones multidisciplinarias cada vez más extendidas por el mundo, y también es bueno que así sea. El uso de la irradiación en las carnes. La tecnología de la irradiación es uno de los métodos más eficaces para la inactivación de patógenos, sobre todo en carnes, llamadas carnes de larga vida. Esta implica la exposición de productos a radiaciones ionizantes como rayos gamma o electrones de alta energía que eliminan los agentes patógenos como la microflora nativa, extendiendo de esta manera su vida. En comparación con otros métodos de conservación, la irradiación ofrece algunas ventajas. Podemos evitar que los productos químicos potencialmente tóxicos que se producen durante el calentamiento o la interacción de compuestos químicos perjudique la carne. No es una tecnología residual, es eficaz en lograr la inactivación de diferentes especies patógenas, requiere bajo consumo de energía. En el caso de las carnes pueden ser tratadas después del envasado final, evitando contaminaciones cruzadas durante la manipulación, y es una tecnología que puede ser combinada con otros métodos. Las moléculas del ADN microbiano son el principal objetivo de los rayos, aunque la síntesis de ADN y ARN, la desnaturalización de enzimas y las alteraciones de las membranas pueden ser también afectadas. Tenemos tres fuentes de irradiación aprobadas para su uso en alimentos. ¿Cuáles son? Los rayos gamma, emitidos desde formas radioactivas del cobalto 60 y del cesio 137, los rayos X y el haz de electrones o e-beam, flujo de electrones impulsados por un acelerador hacia el alimento. Las irradiaciones en dosis de hasta 10 kg son aceptadas como procedimiento seguro para uso en las principales categorías de alimentos. Esta dosis representa una cantidad de energía baja que eleva la temperatura del agua en 2.4 grados centígrados en solamente 1 gramo de agua, por lo que la tecnología es considerada no térmica, preservando así la frescura y la calidad nutricional de la carne. Ya en el año 2003, esta tecnología fue promovida por la FAO y plasmada en el Codex Alimentarius. A partir de entonces, es aceptada en 50 países del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, Egipto, China y toda América Latina. Para citar un ejemplo, los Estados Unidos utilizan radiaciones en productos cárneos que están aprobadas en dosis máximas de 3 kg para aves de corral, 4.5 para carne refrigerada y 7 para la carne congelada según datos de la FDA de 2014.
La eficiencia, como dijimos, de la irradiación en carnes frescas y productos cárnicos se ha reportado en muchos artículos científicos. En 2009 se evaluó el efecto de la irradiación y el uso de atmósfera modificada en carnes crudas almacenadas durante 28 días a 4 grados, encontrando que durante ese tiempo no se detectaron coliformes en carnes irradiadas en dosis que llegaban hasta los 2.0 kg, independientemente del empaque utilizado. Esto servía sobre todo para eliminar células de coli O157H7, Bacillus cereus, Enterobacter, alcalígenes, Salmonella, entre otros. Ahora bien, a veces encontramos reportes en los cuales nos indican efectos adversos de la irradiación, aunque es muy bajo la cantidad versus otros métodos de conservación. Por ejemplo, hay reportes de que existen olores desagradables como metálico o a quemado, que sospechamos que son causas de degradaciones radiolíticas de cadenas laterales de aminoácidos, cambios de color, aunque estos pueden variar dependiendo de factores como la dosis, la especie animal, el tipo de músculo y el empaque. Además, hay reportes que indican pérdida de agua, cambios de la textura, que podrían ser debido a la destrucción de las membranas de las fibras musculares, desnaturalización de proteínas musculares y pérdidas de nutrientes. Sí sabemos que la irradiación puede generar sustancias químicas oxidativas como hidroxilos capaces de oxidar lípidos de carne, dado que existe un 75% más de agua, no es despreciable esta oxidación. Por último, es importante señalar que todos los alimentos irradiados deben contar con una etiqueta que lo indique, a fin de que el consumidor esté enterado de los tratamientos a los cuales fue sometido este producto. Con respecto a las altas presiones hidrostáticas, es una tecnología o tratamiento de procesamiento llamado APH, que son procesos donde el producto previamente envasado se coloca en contenedores de alta presión y por medio de bombas intensificadoras y de un medio presurizante, que generalmente es agua purificada, se somete el producto en rangos de presión de 100 a 800 milipascales. El procesado por esta APH permite la inactivación de microorganismos patógenos y deterioración y formadores de deterioro en alimentos, preservación de la calidad y propiedades organolépticas, ya que al transmitir presión de forma constante a los alimentos, se logra obtener productos con características más homogéneas. Esta tecnología está sustentada por la ley física de Pascal y el principio de Le Chatelier, siendo procesos isostáticos, es decir, durante los cuales la presión se transmite de manera uniforme y al mismo tiempo de una manera adiabática sin importar la forma o el tamaño. Se ha comprobado que tras el aumento de la presión hay poca variación en la temperatura, por lo que se considera también un proceso no térmico, ya que las temperaturas más altas no se elevan por encima de los 3 grados centígrados con respecto a producto procesado versus no procesado. Actualmente hay empresas de primer nivel, sobre todo en Japón y Estados Unidos, que se dedican a comercializar productos tratados con esta tecnología. Europa también está comenzando a tomar cartas en el asunto. En forma comercial, las presiones van de 100 a 600, con o sin calor. Se ha demostrado que a temperatura ambiente durante 2 a 10 minutos es suficiente a esas presiones para lograr la inactivación de microorganismos que son los principales causantes de las enfermedades de transmisión alimentaria, como ya pudimos ver. Ahora, también tiene una desventaja, ¿cuál es? Que la tecnología esta no es sensible a aquellas bacterias que producen esporas y solo se inactivan las mismas cuando la presión se combina con el calor
o con adición de lactoperoxidasas o tratamientos con lisosimas. Es importante para desarrollar en productos cárnicos, ya que también se aplica en alimentos envasados, prolongando la vida durante el almacenamiento y la refrigeración. Hace a esta APH realmente una herramienta útil para preservar sobre todo alimentos como jamones, mortadelas, tocinos, salames, salchichas y comidas precocidas. Se ha demostrado, por ejemplo, que la vida útil del jamón cocido, del jamón crudo o curado y los lomos de carne marinados podrían aumentarse hasta en 120 días más con respecto a los que no han tenido este tratamiento. Sin embargo, hay algunos inconvenientes citados como modificación del color y atributos sensoriales, textura, brillo, olor y salinidad. El efecto antimicrobiano, ¿a qué se debe? Se debe a que se inducen cambios en la membrana y en la pared celular de los microorganismos, incluyendo la contracción y la separación de la membrana de la pared celular, el alargamiento celular y la liberación de material. Empaques activos o inteligentes para carnes. Los dos principales mecanismos de deterioro que afectan la vida útil de una carne roja cruda son el crecimiento microbiano y los cambios de color. Por ejemplo, como vimos en placas anteriores, las oxidaciones del pigmento rojo u oximiglobina. Cuando la carne roja se mantiene en las debidas condiciones de frío, la vida útil depende de la velocidad de oxidación de dicho pigmento rojo a su forma de color marrón oxidado, metamioglobina, por lo que para retardar estos cambios el oxígeno deberá estar presente en altas concentraciones a fin de mantener ese color rojo brillante y modificaciones en el sistema de envasado que permitan controlar y mantener alta esa concentración de oxígeno, dando como resultado disminuciones de la oxidación lipídica. En este contexto, la composición natural del aire puede ser modificada alrededor de un alimento mediante uso de tecnologías llamadas atmósferas modificadas o controladas para reducir crecimiento de microorganismos y retardar alteraciones enzimáticas. Esto obviamente es útil si se combina con temperaturas adecuadas de refrigeración. Cuando la, perdón, Cuando la modificación de las atmósferas se realiza bajo condiciones adecuadas de temperatura y composición de gases, la tecnología recibe el nombre de atmósfera controlada. Si la modificación de la atmósfera no es controlada activamente, sino que se utilizan mezcla de gases resultantes del intercambio gaseoso del envase en equilibrio con respiración del alimento, la técnica se denomina atmósfera modificada, incluyendo en este último grupo a las cubiertas comestibles que también pueden ser transportadoras de nutrientes y aditivos como agentes antimicrobianos. El concepto innovador de envase activo puede ser definido como aquel sistema de envasado donde el paquete, el producto y las condiciones del medio interactúan, modificando el estado de los alimentos envasados y provocando como resultado una ampliación de la vida útil de los mismos, mejorando además la seguridad alimenticia, las propiedades sensoriales y la calidad del producto. Los sistemas de envasado activo más aplicados son aquellos en donde, por un lado, eliminan el oxígeno o generan dióxido de carbono que controlan la oxidación de los alimentos, empaques activos antimicrobianos, removedores de humedad,
sobre todo estos últimos para evitar el deterioro por flora micótica total y bacterias aerobias. En estos envases activos, la sustancia antimicrobiana podría migrar gradualmente desde el empaque al producto en distintas formas como difusión, partición, liberación, etc. Además, la concentración del antimicrobiano en los alimentos podría ser más baja que cuando hay una adición directa a la mezcla inicial o de la carne o a la interacción o inhibición de los constituyentes. En general hay dos tipos de envases inteligentes en el mercado: aquellos que miden la condición del empaque en el exterior y los que realizan la medición de la calidad del producto alimenticio en el interior del empaque. Las características de este envase permiten informar al fabricante, minorista o consumidor del estado de los productos en cuestión. Los indicadores de frescura están diseñados para la detección de metabolitos microbianos como ácidos orgánicos, etanol, aminas biogénicas que se producen durante el almacenamiento del producto. Aunado a esto, en algunos productos como pescados y carnes, utilizamos sensores químicos no invasivos que indicarán la frescura basada en los cambios de pH. Los indicadores de integridad, frescura, tiempo y temperatura han demostrado tener un futuro potencial para ser usado en productos cárnicos y se ven cada vez con mayor frecuencia. Por último, para redondear el tema, hablaremos de la biopreservación y el uso de antimicrobianos naturales. La creciente demanda de alimentos naturales, libres de aditivos y de conservadores químicos, etc., realmente han desencadenado nuevos desafíos en la evolución de la tecnología de los alimentos. En este contexto, otra tecnología emergente se basa en la utilización de conservadores naturales con actividad antimicrobiana. Sin embargo, en la actualidad, muchos de estos compuestos no son atractivos comercialmente debido a su capacidad para reaccionar con otros ingredientes, mostrar baja solubilidad en agua, provocar cambios de propiedades organolépticas y a veces tener un espectro antimicrobiano muy limitado. Aun cuando existe sustento suficiente en la parte científica sobre el efecto bactericida o bacteriostático de compuestos activos a base de plantas, animales o mismo orígenes bacterianos, son pocos los estudios del efecto en la calidad de la carne después del tratamiento con dichos aditivos. Hay, sin embargo, varios estudios que demuestran la efectividad en la reducción de patógenos en carnes al adicionarse extractos de plantas o compuestos aislados de estos. Estos compuestos se caracterizan por presentar distintas propiedades como antibacterianos e incluso algunos autores han presentado modelos de su posible mecanismo de acción a nivel planctónico, mencionando que su efecto principal radica en provocar daño a la membrana celular microbiana, causando poros y permitiendo el paso de algunos de estos compuestos al citoplasma, donde pueden interactuar con proteínas, inhibiendo la síntesis de compuestos necesarios para el mantenimiento y la reproducción bacteriana, o bien por su carácter ácido pueden afectar la homeostasis del interior de la célula. Los aceites esenciales, por ejemplo, derivados de plantas, demuestran un notable potencial contra el crecimiento de aquella flora causante de deterioro y de patógenos presentes, ya que se han mostrado sumamente activos contra la familia de la Escherichia coli, listerias, pseudomonas, bacilos, Staphylococcus aureus, etc. Son compuestos aromáticos y volátiles obtenidos a partir de materiales de plantas como flores, brotes, raíces, cortezas y hojas. Se clasifican en sí mismo en dos grupos. Hay un grupo principal que contiene terpenos y terpenoides, mientras que el otro son compuestos aromáticos.
En la carne y productos cárnicos se han realizado estudios para examinar el potencial antimicrobiano de los aceites esenciales obtenidos a partir de orégano, tomillo, albahaca, cilantro, ajo, clavo de olor y canela, encontrando actividad antimicrobiana en diferentes grados. Los compuestos derivados son carbacrol, eugenol, timol, alfa-pineno, alfa-citral, beta-citral, citronelol, citronelal, linalol, genaliol, limoneno, cinamaldehído, entre otros. Aunque estos compuestos han demostrado muy buena actividad antimicrobiana, como habíamos dicho, es difícil encontrarlos como un producto industrial propiamente dicho. Esto es importante porque producen además que ese uso limitado en productos sobre todo crudos les da o le transmite un intenso aroma y además de esa actividad antimicrobiana tenemos un efecto perjudicial, como decía, de estos caracteres organolépticos no deseados. No obstante, se espera que el uso de los mismos aumente en un futuro debido a las restricciones del uso masivo de conservadores químicos, pero para ello habrá que actuar sobre la parte organoléptica. Bueno, muy bien, con esto damos por finalizado este webinario. Le dejo la bibliografía más importante que se ha utilizado para desarrollar el mismo. Les quedo agradecido por la difusión que le puedan dar a este material. Esperamos, por supuesto, vuestras críticas, vuestros comentarios y también esperamos que la participación de ustedes se vea nuevamente comprometida en los próximos eh, webinarios y las próximas capacitaciones que vamos a desarrollar. Los esperamos, les dejo un saludo a la distancia y les deseo a todos muy buena jornada.